¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias, crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes, nos encantaría saber si utilizáis el podcast para dormir vosotros y vosotras o se lo ponéis a otra persona para que duerma. Así que nos lo podéis contar en los comentarios de vuestra plataforma preferida. También recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún capítulo nuevo. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso. Baja el volumen. Apaga las luces, la pantalla. Cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, se encontraba Leo. Leo era conocido como el bufón moderno. Era un hombre de mediana estatura, con una presencia magnética. Irradiaba carisma desde el momento en que entraba en la habitación. Su rostro, esculpido por una sonrisa eterna y unos ojos centelleantes llenos de vivacidad, era el lienzo perfecto para sus expresiones humorísticas. Una barba bien cuidada adornaba su mandíbula angular, añadiendo un toque de sofisticación a su aspecto travieso. Vestido con un traje a medida que combinaba la elegancia con un toque de excentricidad, Leo destacaba entre la multitud con su estilo único. Un chaleco de colores brillantes se asomaba bajo su chaqueta, complementando sus corbatas de estampados extravagantes y sus camisas de colores vivos. Sus zapatos pulidos reflejaban la luz de las luces de neón de la ciudad, mientras que un sombrero fedora ligeramente inclinado sobre su cabeza agregaba un toque de misterio a su apariencia. Pero más allá de su apariencia física, era la energía contagiosa que Leo irradiaba lo que verdaderamente le hacía destacar. Su voz, suave pero llena de autoridad cuando se requería, se elevaba en el aire con una cadencia que hacía que cada palabra pareciera una obra de arte cómica. Sus gestos, fluidos y expresivos, acompañaban cada chiste y anécdota, agregando profundidad y dinamismo a sus actuaciones. Sin embargo, lo más notable de Leo era su capacidad para conectar con su audiencia de una manera única. Ya fuera en el escenario del club de comedia o en una conversación casual en la calle, Leo tenía la habilidad de hacer que la gente se sintiera instantáneamente cómoda a su alrededor. Con su humor cálido y su actitud acogedora, era como un faro de luz en la oscuridad de la vida urbana, atrayendo a aquellos que buscaban un respiro de la rutina diaria. Leo era mucho más que un simple cómico. Era un maestro del arte de la comedia, un amigo leal y un rayo de sol en un mundo lleno de sombras. Su presencia iluminaba la ciudad de Arcadia, dejando una huella indeleble en aquellos que tenían la suerte de conocerle. Leo vivía en Arcadia, crisol de culturas, estilos y emociones. Sus calles, enredadas como las venas de un ser viviente, se extendían en todas direcciones, conectando barrios tan diversos como los individuos que lo habitaban. Al adentrarse en la ciudad, eras recibido por una sinfonía de sonidos y colores que llenaban el aire. Las luces de neón parpadeaban en un sinfín de tonalidades, iluminando las calles con una paleta de colores eléctricos que parecían cobrar vida propia bajo el cielo nocturno. Los letreros publicitarios destellaban mensajes seductores, invitando a los transeúntes a sumergirse en la vida nocturna de la ciudad. Los rascacielos se alzaban majestuosamente hacia el cielo, como gigantes de acero y cristal que desafiaban la gravedad con su imponente presencia. Sus fachadas brillaban con luces intermitentes y reflejos de la luna, creando un paisaje futurista que parecía sacado de un sueño. A lo largo de las calles,
se encontraban cafeterías, bares y salas de fiestas, cada uno con su propia atmósfera única y su propio encanto irresistible. Pero más allá de su apariencia superficial, Arcadia era una ciudad de contrastes y contradicciones. En sus barrios más opulentos se podían encontrar lujosos apartamentos y boutiques de alta gama, donde la riqueza y el glamour reinaban. Sin embargo, en sus rincones más oscuros, la pobreza y el desamparo se escondían entre las sombras, recordando a los habitantes de la ciudad que la belleza exterior podía ocultar una realidad mucho más sombría. A pesar de sus imperfecciones, Arcadia seguía siendo un lugar de esperanza y oportunidad para muchos. Sus calles estaban llenas de personas de todas las razas, credos y procedencias, cada una persiguiendo sus propios sueños y aspiraciones. Era un lugar donde las posibilidades eran infinitas y donde cualquier cosa podía suceder. Un lienzo en blanco esperando ser llenado con las historias de aquellos que se atrevían a vivir en sus confines. Era un universo en sí misma, una realidad alternativa donde los sueños se convertían en realidad y donde la vida misma se convertía en una obra de arte en constante evolución. Un lugar donde el pasado se encontraba con el futuro, donde la realidad se mezclaba con la fantasía, creando un paisaje único y fascinante que nunca dejaba de sorprender y maravillar a aquellos que tenían el privilegio de llamarlo hogar. La vida de Leo era un espectáculo continuo, lleno de color, emoción y sorpresas en cada esquina. Desde el momento en que abría los ojos por la mañana hasta que se retiraba a descansar por la noche, cada día era una nueva aventura que le llevaba por caminos inesperados y le sumergía en un mundo de posibilidades infinitas. Por las mañanas, Leo se despertaba en su acogedor apartamento en el corazón de la ciudad, donde los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas y pintaban su habitación con tonos dorados. Después de disfrutar de un desayuno ligero, se preparaba para enfrentar el día que le esperaba con una sonrisa en el rostro y una actitud optimista. A lo largo del día, Leo se sumergía en el bullicio de la vida urbana, explorando las calles de Arcadia en busca de inspiración y aventura. Ya fuera en el escenario del club de comedia, donde desataba carcajadas en la audiencia con sus ingeniosas ocurrencias, o en los rincones más oscuros, eran una oportunidad para encontrar humor y alegría en el mundo que le rodeaba. Por las noches, cuando las luces de neón iluminaban el cielo y la ciudad cobraba vida con una energía eléctrica, Leo se sumergía en la vida nocturna de Arcadia, explorando sus numerosos bares y restaurantes en busca de diversión y entretenimiento. Ya fuera disfrutando de una actuación en vivo en el club de jazz clandestino o bailando hasta altas horas de la madrugada en una discoteca de moda, siempre encontraba una manera de disfrutar al máximo de todo lo que la ciudad tenía para ofrecer. Pero más allá de las luces brillantes y el glamour superficial, la verdadera esencia de la vida de Leo residía en las conexiones humanas que cultivaba a lo largo de su viaje. Una noche fresca de primavera, cuando Arcadia se encontraba envuelta en el resplandor de las luces de neón y el murmullo de la vida nocturna, Leo estaba en el escenario del club de comedia Risas y Carcajadas, desatando carcajadas en la audiencia con sus ingeniosas ocurrencias y su habilidad para encontrar humor en las situaciones más cotidianas. Entre la multitud de espectadores, Isolde se encontraba cautivada por la actuación de Leo. Con su mente aguda y su pasión por el conocimiento, encontró en él un espíritu afín, alguien que podía entender y apreciar su amor por la comedia y el ingenio.
Mientras observaba a Leo en el escenario, Isolde se sintió atraída por su energía magnética y su habilidad para conectar con la audiencia de una manera única. Al finalizar la actuación, Isolde se acercó tímidamente a Leo, quien le recibió con una amplia sonrisa y una mirada llena de curiosidad. Intrigado por la presencia de la joven universitaria entre la multitud, Leo comenzó a entablar conversación con ella, buscando conocer más sobre la persona detrás de la mirada inteligente y penetrante. Lo que siguió fue una noche llena de risas y conversaciones animadas. Leo y Isolde compartían historias y anécdotas entre las luces parpadeantes del club de comedia. Con cada palabra compartida, su conexión se fortalecía, y pronto se dieron cuenta de que habían encontrado en el otro un alma gemela, alguien con quien podían ser ellos mismos. Al final de la noche, cuando los últimos espectadores abandonaron el club y las luces se apagaron, Leo e Isolde se despidieron. Sabían que este no sería el último encuentro entre ellos, que sus caminos estaban destinados a cruzarse una y otra vez. Y así, mientras se separaban en la oscuridad de la noche, una nueva amistad había nacido. Una tarde soleada en Arcadia, Isolde se encontraba en la biblioteca de la universidad, inmersa en sus estudios y envuelta en el silencio sepulcral. Mientras hojeaba libros y tomaba notas en su portátil, algo llamó su atención en una vieja publicación académica que había estado revisando. Un artículo aparentemente insignificante sobre la historia de la ciudad contenía una nota al pie de página que mencionaba vagamente un antiguo misterio que acechaba en las sombras de Arcadia. Intrigada por esta mención, Isolde comenzó a investigar más a fondo, sumergiéndose en los archivos de la biblioteca en busca de pistas sobre el enigma que había descubierto. A medida que profundizaba en su investigación, se encontró con una serie de informes y testimonios que sugerían la existencia de una red de corrupción y crimen que se extendía por toda la ciudad. Una sombra oscura que amenazaba con devorar todo a su paso. Alarmada por lo que había descubierto, Isolde sintió la necesidad de actuar de inmediato. Recordando la conexión que había establecido con Leo, el cómico carismático que había conocido en el club de comedia, decidió llamarle para quedar con él y explicarle lo que había descubierto. Con manos temblorosas, Isolde marcó el número de teléfono de Leo y esperó a que respondiera. Después de unos momentos de silencio, una voz familiar se escuchó al otro lado de la línea, llena de calidez y familiaridad. Leo se encontraba realizando una actuación improvisada en un parque público, deleitando a los transeúntes con su humor y su encanto. Cuando se encontraba en medio de sus bromas y malabares mentales, Leo recibió una llamada. Miró su reloj disimuladamente y vio que se trataba de Isolde. Con un giro de guión inesperado, soltó un último chascarrillo para dar cierre al espectáculo y cogió la llamada de Isolde. ¿Isolde? ¿Qué sucede?, preguntó Leo, notando la tensión en la voz de su amiga. Con voz apresurada, Isolde explicó lo que había descubierto y la urgencia de la situación. Instintivamente, sintió que podía confiar en Leo, que juntos podrían enfrentarse a la sombra que se cernía sobre Arcadia y desentrañar el misterio que amenazaba con consumir la ciudad. Al final de la llamada, quedaron en encontrarse esa misma noche en el café local, donde podrían trazar un plan para enfrentarse a la oscuridad que acechaba en las sombras. Isolde se preparó para lo que seguramente sería el comienzo de una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. El café estaba impregnado de una atmósfera acogedora y tranquila, iluminado por la tenue luz de las lámparas colgantes y perfumado con el aroma tentador del café recién hecho. Mesas de madera pulida
y sillas cómodas invitaban a los clientes a relajarse y disfrutar de una conversación tranquila mientras saboreaban sus bebidas calientes. Isolde llegó al café antes de la hora acordada. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando el bullicio de la calle mientras repasaba mentalmente los detalles de lo que había descubierto. Pronto, el sonido de la campana sobre la puerta anunció la llegada de Leo, quien entró en el café con una sonrisa cálida y un brillo travieso en sus ojos. Isolde se puso de pie para saludarle, sintiendo un alivio instantáneo al ver la familiaridad en el rostro de su amigo. «Leo, qué bueno verte», exclamó Isolde, sintiendo la tensión de la espera desaparecer en el abrazo reconfortante de Leo. «Lo mismo digo, Isolde», respondió Leo, devolviendo el abrazo con entusiasmo. Isolde tomó asiento mientras le enseñaba los informes policiales archivados y artículos de noticias que sugerían un aumento en la actividad delictiva en la ciudad. Robos, asaltos y otros crímenes habían ido en aumento en los últimos meses, y parecía haber una conexión entre estos incidentes aparentemente inconexos. Además, Isolde había descubierto testimonios que hablaban de encuentros con individuos misteriosos que parecían moverse en las sombras, susurrando palabras de advertencia y amenaza. Estos individuos, cuya identidad y motivaciones eran desconocidas, parecían estar detrás de algunos de los crímenes más graves que habían ocurrido en la ciudad. Pero lo más alarmante de todo era la conexión que Isolde había encontrado entre estos eventos aparentemente aleatorios y la élite política y empresarial de Arcadia. A través de una minuciosa investigación de registros financieros y transacciones sospechosas, Isolde había descubierto una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del poder de la ciudad. Políticos influyentes, empresarios adinerados y figuras clave en la comunidad parecían estar involucrados en actividades ilegales y corruptas que alimentaban la sombra que se cernía sobre Arcadia. Cada pieza de información que había descubierto llevaba a Isolde a pensar que la situación era mucho más grave de lo que jamás había imaginado. La sombra que acechaba en Arcadia no era solo un símbolo de la creciente actividad delictiva, sino también de la corrupción sistémica que amenazaba con desestabilizar la ciudad y destruir la vida de sus habitantes. A medida que hablaba, el rostro de Leo se volvía más serio. Sus ojos centelleaban con determinación mientras absorbía cada palabra con atención. Una vez Isolde terminó de exponer su descubrimiento, se quedaron en silencio por un momento, dejando que la gravedad de la situación se asentara entre ellos. Después, Leo rompió el silencio con una sonrisa decidida. «Bueno, parece que tenemos trabajo por hacer», dijo Leo, «pero juntos podemos enfrentarnos a esta sombra y hacer que Arcadia vuelva a brillar con luz propia». Con ese voto de confianza, Isolde sintió de nuevo la esperanza. Después de horas de discusión y reflexión en el acogedor café, Leo e Isolde elaboraron un plan meticuloso para destapar la sombra que se cierne sobre Arcadia y exponer la corrupción y el crimen que la alimentan. En primer lugar, recopilaron todas las evidencias que habían reunido hasta el momento y las organizaron de manera clara y concisa. Esto incluía informes policiales, artículos de noticias, testimonios y cualquier otro documento relevante que respaldara sus hallazgos. Isolde se encargaba de este aspecto, utilizando sus habilidades de investigación y su determinación para asegurarse de que tuvieran una base sólida sobre la cual construir su caso. Con toda la documentación reunida, decidieron que la mejor manera de exponer la corrupción y el crimen en Arcadia era llevar sus hallazgos a la luz pública. Para asegurarse de que su mensaje llegara a la mayor cantidad posible de personas, Leo sugirió la idea de utilizar su habilidad para la comedia y el entretenimiento
para atraer la atención de los medios de comunicación y el público en general. Propuso organizar un espectáculo de comedia especial en el que pudiera compartir sus observaciones sobre la sociedad y la política de Arcadia, aprovechando la oportunidad para plantar las semillas de la duda en la mente del público y preparar el terreno para la revelación de la verdad. Mientras tanto, Isolde trabajaría en segundo plano para asegurarse de que tuvieran el apoyo necesario para respaldar sus afirmaciones. Se pondría en contacto con periodistas y figuras influyentes en los medios de comunicación para asegurarse de que estuvieran presentes en el espectáculo y ayudaran a difundir su mensaje al público en general. Leo se sumergió en la preparación de su espectáculo con una mezcla de emoción y miedo. Sabía que este no sería un espectáculo ordinario de comedia. Era su oportunidad de utilizar su talento para el entretenimiento como una herramienta para exponer la verdad y provocar un cambio en Arcadia. Con ese objetivo en mente, se dedicó a preparar un espectáculo que fuera memorable, impactante y, sobre todo, convincente. Pasó horas revisando sus antiguos sets de comedia y seleccionando cuidadosamente los chistes y las rutinas que mejor se adaptaban al tema que quería abordar. Optó por un enfoque sutil pero directo, utilizando el humor para señalar las inconsistencias y las injusticias en la sociedad de Arcadia. Además de su repertorio habitual de chistes y anécdotas, Leo decidió incluir una serie de observaciones perspicaces sobre la política, la corrupción y el crimen en Arcadia. Utilizaría su ingenio y su agudeza para señalar los problemas subyacentes en la ciudad y preparar al público para lo que vendría después. Para asegurarse de que su mensaje llegara a la audiencia de la manera más efectiva posible, Leo trabajó con estrecha colaboración con Isolde, quien le proporcionaba información adicional y apoyo logístico para su actuación. Juntos, revisaron el contenido del espectáculo una y otra vez, asegurándose de que cada palabra y cada broma estuvieran perfectamente afinadas para transmitir el mensaje que querían enviar. Isolde, por su lado, abordó la tarea de asegurar la presencia de periodistas de confianza en la conferencia de prensa, con la misma meticulosidad que había aplicado a su investigación inicial sobre la sombra que se cernía sobre Arcadia. Reconoció la importancia crítica de contar con la atención de medios de comunicación íntegros y éticos para garantizar que su mensaje llegara a la mayor audiencia posible de manera justa y precisa. Para empezar, Isolde se sumergió en la investigación de los medios de comunicación de Arcadia, identificando a aquellos que tenían un historial de reportajes de calidad, objetividad y transparencia. Consultó con profesores de comunicación y periodismo de su universidad para obtener recomendaciones y orientación sobre los medios más confiables en la ciudad. Una vez tuvo una lista preliminar de posibles candidatos, Isolde procedió a contactar a los periodistas y editores de estos medios, presentándoles su investigación y explicando la importancia del espectáculo para exponer la corrupción y el crimen en Arcadia. Les aseguró que su objetivo era proporcionarles una primicia de gran importancia para la comunidad y que su asistencia sería fundamental para garantizar que la verdad saliera a la luz de manera justa y equitativa. Para respaldar sus argumentos, Isolde proporcionó a los periodistas muestras de las pruebas que había recopilado, incluyendo informes policiales, artículos de noticias y testimonios. Les aseguró que su investigación estaba respaldada por hechos sólidos y que el espectáculo sería una oportunidad única para exponer la verdad sobre lo que realmente estaba sucediendo en la ciudad. Además, Isolde se comprometió a proporcionar acceso exclusivo a Leo. Tendrían la oportunidad de entrevistarle antes y después del evento, así como de recibir información adicional sobre el tema de la investigación. Con cada periodista que se comprometía a asistir al espectáculo, Isolde se sentía más segura de que su mensaje llegaría a la audiencia de la manera más efectiva posible.
Sabía que contaba con un equipo de profesionales de confianza que estaban comprometidos con la verdad y la integridad periodística, y que juntos podrían hacer una diferencia real en Arcadia. El lugar elegido para el espectáculo fue un teatro histórico en el corazón de Arcadia, que se llenó hasta el tope con una audiencia ansiosa y expectante. El ambiente estaba cargado de emoción mientras la multitud esperaba el inicio del espectáculo. El escenario estaba adornado con luces brillantes y telones de fondo que evocaban la vibrante vida de la ciudad. En el centro del escenario, un micrófono esperaba a Leo, listo para ser el centro de atención de la noche. El espectáculo empezó con una introducción emotiva de Isolde. Su discurso fue recibido con aplausos y ovaciones de la audiencia. Estaba completamente cautivada por sus palabras. Después llegó el momento que todos estaban esperando: la actuación de Leo. Con una amplia sonrisa en el rostro y su habitual brillo travieso en los ojos, Leo subió al escenario y comenzó su rutina de comedia, haciendo reír a la audiencia con sus ingeniosas ocurrencias y su encanto irreverente. Pero a medida que avanzaba la actuación, Leo empezó a desviar el guión habitual, introduciendo observaciones perspicaces sobre la sociedad y la política de Arcadia. Utilizó su humor característico para señalar las inconsistencias y las injusticias en la ciudad, preparando el terreno para la revelación final. Finalmente, llegó el momento culminante del espectáculo: la revelación de la verdad sobre la sombra que se cernía sobre Arcadia. Con una solemnidad inesperada, Leo compartió las pruebas que Isolde había recopilado. La audiencia escuchó en silencio mientras Leo exponía la corrupción y el crimen que habían descubierto, asimilando la gravedad de lo que acababan de aprender. Pero a medida que la verdad salía a la luz, también se encendía una chispa de esperanza en el corazón de cada espectador. Una esperanza de que, con valentía, Arcadia podía superar la oscuridad y encontrar la luz una vez más. Al final del espectáculo, la audiencia se puso en pie y aplaudió con un gesto de apoyo y solidaridad. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero también sabían que habían presenciado algo extraordinario esa noche, algo que cambiaría para siempre el destino de su amada ciudad. Y mientras salían del teatro en medio de la emoción, sabían que el futuro de Arcadia estaba en buenas manos, gracias al coraje y la determinación de dos personas que se habían atrevido a desafiar la oscuridad y traer la verdad a la luz. La revelación de la corrupción y el crimen en Arcadia provocó una reacción inmediata de las autoridades locales y federales. Las evidencias presentadas por Leo e Isolde sirvieron como base para una serie de investigaciones exhaustivas que llevaron al arresto de numerosos políticos, empresarios y criminales de alto nivel implicados en actividades ilícitas. Los operativos policiales resultaron en el desmantelamiento de redes de corrupción y crimen organizado que habían estado operando en las sombras durante años. También generó una ola de indignación entre los ciudadanos y condujo a una demanda generalizada de reformas políticas y cambios en el sistema de gobierno. En respuesta a las protestas y la presión pública, se llevaron a cabo elecciones anticipadas y se implementaron medidas para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno local. Nuevos líderes emergieron en la promesa de restaurar la confianza y la integridad en la administración pública. La revelación de la verdad inspiró un sentido renovado de esperanza en la comunidad. Con la desaparición de la corrupción y el crimen, la ciudad experimentó un renacimiento cultural y económico, por inversiones en infraestructura, educación y programas sociales que ayudaron a revitalizar las áreas más afectadas por la desigualdad y el abandono. Nuevos negocios y empresas florecieron en un ambiente de confianza y estabilidad, y la ciudad se convirtió en un destino deseado para residentes y visitantes por igual.
La valentía de Leo e Isolde en exponer la verdad sobre Arcadia les valieron el reconocimiento y la admiración de la comunidad. Se les honró con premios y reconocimientos por su valentía y servicio público. Y su historia se convirtió en un ejemplo inspirador de cómo el coraje y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Su legado perduró en la ciudad, recordándoles a los ciudadanos que siempre hay esperanza incluso en los tiempos más oscuros. Un año después del descubrimiento de Isolde, que había desencadenado la actuación de Leo, la ciudad celebró un evento especial para conmemorar el aniversario de la exposición de la corrupción y el crimen en Arcadia. La plaza principal se llenó de ciudadanos que se reunieron para recordar el pasado oscuro de la ciudad y celebrar su renacimiento. Leo e Isolde fueron invitados de honor en el evento, recibidos con aplausos por su papel crucial. En un discurso emotivo, Isolde agradeció a la comunidad su apoyo y prometió seguir trabajando para mantener viva la esperanza y la integridad en Arcadia. Después del evento, Leo e Isolde se retiraron a un café cercano, donde reflexionaron sobre el viaje que les había llevado hasta ese momento. Mientras observaban el bullicio de la plaza desde la ventana del café, se dieron cuenta de que su trabajo en Arcadia estaba lejos de terminar. Aunque la amenaza de la corrupción había sido disipada, todavía había desafíos por delante y problemas por resolver. La historia de Leo e Isolde se convirtió en un símbolo de esperanza e inspiración para Arcadia y más allá. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad renacida, Leo e Isolde sabían que su legado perduraría por generaciones, una prueba eterna del poder del coraje para cambiar el mundo para mejor. Bueno, pues el cuento ha terminado ya y no me gustaría molestarte porque tienes que estar a punto de dormir o ya durmiendo. Pero me gustaría agradecerte que nos hayas escuchado y que, vamos, ahora no cojas el móvil, pero mañana por la mañana o durante el día cuando tengas un ratito, entres en el podcastparadormir.com y nos puedes seguir en redes sociales o contarnos qué te están pareciendo nuestras historias. Así que nada, descansa muchísimo y hasta mañana.